Tabasco, por conducto de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, agradece a todos ustedes, apreciable comunidad universitaria, en acompañarnos a disfrutar esta conferencia final y dar clausura a la jornada de Derecho que lleva o que está intitulada como Gobierno Abierto y Transparencia. Y qué más para concluir con un excelente ponente y sinceramente también mi amiga muy querida, en el cual nos va a platicar desde su perspectiva cómo estamos en esta temática de gran envergadura. Me voy a permitir, antes de cederle los micrófonos, dar una breve reseña de su currículum vitae. La doctora Carla Cantoral Domínguez es doctora en Derecho Judicial y profesora investigadora de tiempo completo de esta división académica. Forma parte del cuerpo académico consolidado Estudios de Derecho Civil. Desde el año 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente ella es nivel 2. También es especialista en protección de datos personales y responsabilidad civil, transparencia, rendición de cuentas y derecho a acceso a la información. En el año 2017 ingresó como miembro regular a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado diversos libros y artículos científicos a nivel nacional e internacional. En la administración pública se ha desempeñado en el Poder Judicial y Ejecutivo del Estado de Tabasco. Actualmente es Coordinadora General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado. Les pido por favor, amable auditorio, la recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Cedo los micrófonos a nuestra ponente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que me acompañan esta tarde. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación esta tarde para estar aquí en esta Semana del Derecho que se realiza pues en mi alma mater, como comentaba hoy el señor rector en la mañana, en la inauguración de un evento, en esta que es mi casa de estudios y de la cual me siento muy orgullosa. También quiero agradecer a las personas que me acompañan, a la doctora Gisela María Pérez Fuentes, líder del Cuerpo Académico de Estudios de Derecho Civil, a nuestros respectivos colaboradores, entre ellos el maestro Roosevelt Herrera, al líder estudiantil, el estudiante Eric Andrei, y también quiero agradecer la presencia y la asistencia de aquellas personas que trabajan conmigo en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, tanto a mis subcoordinadores, la maestra Nay Silva, el licenciado Enrique Caballero, el maestro Juan Carlos Castillo, el licenciado Carrera, César y bueno, en general todo el equipo de trabajo que me acompaña. Pero principalmente quiero agradecer la presencia de mis alumnos, de mis estudiantes quienes desde las 7 de la mañana están recibiendo clases y bueno, les agradezco sinceramente de todo corazón que permanezcan todavía por acá. Bueno, pues ahora sí, el tema que nos ocupa y al cual me invitaron a hablar un poquito es acerca de gobierno abierto y transparencia. Y yo decidí acotarlo un poquito hacia el ámbito de los datos personales en los contratos administrativos, porque bueno, pues es una materia bastante amplia y vamos a ver también a qué se refieren algunos de estos conceptos. Por ello, me permití estructurarles en cuanto al contenido, algunos conceptos que les voy a narrar, explicar sobre el gobierno abierto, transparencia, los contratos administrativos en México, abordar algunos elementos de su marco jurídico constitucional, algunos estudios de casos y finalmente un apartado de conclusiones. Bien, ¿qué es el gobierno abierto? A veces escuchamos como si fuera un eslogan la palabra gobierno abierto, pero bueno, esto es una forma de gobernar, un modelo de gobernanza en donde lo que se busca es precisamente establecer estos modelos o procesos de gobierno que involucren a la participación ciudadana, o sea, es decir, que involucren a sus habitantes, donde se establezcan modelos o principios como la transparencia proactiva.
A veces también escuchamos la palabra transparencia, pero ¿a qué se refiere? Bueno, tratándose de los modelos de gobierno, pues es esa práctica de poner a disposición de la población información, sin que medie una solicitud como tal, sino que lo encontramos en las páginas de internet. Algunos de nosotros habitualmente entramos a alguna página de gobierno, ya sea para pagar un servicio, para descargar, por ejemplo, un acta de nacimiento, y entonces tenemos que hacer un registro de nuestros datos y posteriormente pasamos a realizar o a efectuar los cobros, el pago correspondiente, ¿no? Bueno, pues eso también forma parte del modelo de gobierno abierto. Y esto, pues, en los 3 órdenes de gobierno lo podemos encontrar. ¿Cuáles son los fundamentos para que se pueda dar este modelo de gobernanza? Pues bueno, partir del principio de máxima publicidad, la información que se encuentra precisamente en manos de los gobiernos siempre tiene que partir de ese concepto de que es pública, el principio de universalidad, progresividad y pro persona. Y esto, bueno, pues recordemos que en materia de derechos humanos, desde 2011, que lo encontramos reconocido en nuestro artículo 1 de la Constitución, coadyuva a que este modelo de gobernanza, entonces, también debe de sentarse en los principios de ser transparente, participativo y colaborativo. Y bueno, como les decía, el ámbito de gobierno, en el ámbito gubernamental, esta transparencia tiene que ser proactiva. Varias de las personas que se encuentran en esta sala contarán con el uso de alguna red social, y entonces podemos ver cómo es el uso de las tecnologías de información y comunicación con las redes sociales, pues bueno, nos lleva a tener un ejercicio proactivo, o sea, es decir, que ya no es nada más que de forma pasiva entramos a las páginas oficiales de internet de los entes gubernamentales, sino que además tenemos que esperar o recibir como tal una respuesta de estos órganos. Y entonces ahí es donde se promueve la identificación, generación, publicación y además la posibilidad de que esa información se pueda reutilizar. O sea, es decir, no es que yo te la voy a entregar en un formato que sea indescifrable, ininteligible, sino que además yo pueda reutilizar esa información. Y bueno, también otro elemento, otro concepto que quiero destacar antes de entrar al tema es el concepto de datos personales. Aquí tenemos que, bueno, pues es toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica y nos hace identificables. Esto, bueno, pues nos da identidad, nos describe, nos precisa. Por ejemplo, entendemos como dato personal nuestra edad, el domicilio, el número de teléfono, el correo electrónico, pero también dentro del ámbito de los datos personales tenemos algunos datos que son de naturaleza especial, que tienen un carácter sensible, por ejemplo, nuestro estado de salud, nuestras convicciones religiosas, nuestras preferencias sexuales, nuestra huella digital. Y estos datos personales los podemos encontrar sistematizados en cualquier manera, por ejemplo, de manera alfabética, numérica, gráfica, sonora, y entonces nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver el concepto de dato personal con gobierno abierto y transparencia? Bueno, porque hay momentos en los que necesitamos proporcionar a terceros, que en este caso pueden ser los entes gubernamentales, nuestros datos personales, ya sea para hacer un trámite, comprar un producto o bien contratar un servicio. Y aquí es donde conectamos el concepto de los contratos administrativos en México. Ante el uso de estas tecnologías de información y comunicación, pues bueno, pues los gobiernos no pueden ser ajenos. Y entonces, tratándose de las actividades que desarrolla el Estado dentro de su función administrativa, pues entonces deben de concurrir algunos elementos. Por ejemplo, se debe tomar en cuenta el interés social y el servicio público,
tratándose de un contrato administrativo donde una parte es el Estado y en otra parte es una persona física o jurídica colectiva, pues entonces siempre va a haber una desigualdad entre las partes. Pero además van a existir algunas cláusulas exorbitantes porque van a ser precisamente en favor de la administración y por ende una jurisdicción especial. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que inferir que estos contratos administrativos de la administración pública tienen que ser de forma escrita y además se establecen procedimientos específicos que culminan con la fase de la contratación. ¿Y por qué de materia administrativa? Porque cuando hablamos de entes gubernamentales, pues estamos hablando de recursos públicos. Y entonces estos recursos públicos se tienen que ejercer pues atendiendo a estos principios de transparencia, imparcialidad, eficacia. Y entonces aquí uno de estos elementos para el correcto ejercicio de los recursos públicos lo encontramos a través de la licitación. Por ello, bueno, la licitación representa un paso de enorme trascendencia para cumplir con estos principios como transparencia e imparcialidad. Vamos a ver, ¿cuál es el marco constitucional de los contratos administrativos? Y aquí me da mucho gusto saludar al doctor Gregorio Romero Tequesle, que nos acompaña, porque él siempre me dio mis clases respectivas en el ámbito constitucional y sobre todo de la ética en el servicio público. Y aquí encontramos cómo en el artículo 134 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que los recursos de los que disponga la federación, las entidades federativas y los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer esos objetivos a los cuales estén destinados. Entonces, cuando se trate del ejercicio de recursos públicos, fíjense, desde la Constitución Federal nos dice que todo este tipo de adquisiciones, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obra se debe llevar a cabo a través de licitaciones públicas, mediante una convocatoria para que libremente, bueno, pues se presenten proposiciones en sobre cerrado y los cuales permitan asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Pero también la Constitución nos da un punto, un margen de excepción. Cuando éstas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones para el Estado, bueno, pues entonces en el marco legal se deben establecer esos procedimientos que aseguren ese beneficio. Y entonces aquí tenemos que partir de cuáles son los principios de la contratación pública. Bueno, pues partiendo del artículo 134 de la Constitución, tenemos que debe ser de la economía, buscando un correcto ejercicio del gasto público para lograr precisamente las correctas, las óptimas condiciones financieras para el Estado, eficacia, que tenga un comportamiento económico racional de la administración, eficiencia, o sea, es decir, exige la obtención de recursos en sus costos alternativos más bajos, imparcialidad, no se debe de influir en la asignación de recursos públicos y honradez, esa correcta aplicación de los elementos financieros de naturaleza pública. Y aquí seguimos acotando el tema en cuestión y para el cual nos atañe, que tiene que ver con la protección de datos personales en esos contratos de naturaleza pública. En los artículos 6 y 16 de nuestra Constitución Federal se prevé la protección de datos personales como un derecho fundamental y aquella información que se refiere a la vida privada de las personas, además se establece que toda persona tendrá acceso gratuito a sus datos personales y además acceso a pedir la rectificación, la cancelación y la oposición en caso de que no esté de acuerdo con la manera en que son tratados. Y dentro de estas formas de adjudicación o como se celebran los contratos administrativos, bueno, pues tenemos tres formas.
la Constitución nos dice, el artículo 134, la licitación pública tiene que ser lo general. Ahora, casos de excepciones, encontramos dos. Uno, que puede ser mediante invitación restringida a cuando menos 3 proveedores, o bien por adjudicación directa, pero son casos de excepción. Y entonces vamos a ver qué dice la Corte en cuanto a la protección de datos en contratos administrativos. Esta tesis que se dicta en el año 2021 tiene su origen en el año 2014, cuando se realiza una solicitud de información a la Secretaría de la Defensa Nacional pidiendo los nombres de las personas que tienen permisos para la utilización de armas y explosivos en materia deportiva, de cacería y todo este tipo de actividades recreativas. Y entonces la Sedena le niega la información a quien solicita estos datos bajo el argumento de que el nombre pues es un dato personal, pero que además el dar a conocer esta información pondría en riesgo a todas las personas que tienen estas licencias para portar armas, porque por la situación en la que nos encontramos en nuestro país, pues sería susceptible de que alguien buscara en relación a esos nombres estas armas con el propósito de robarlas. Se fueron a diversas instancias judiciales, al amparo, llegaron hasta el tribunal colegiado, y entonces se determina que, bueno, quienes realicen este tipo de trámites o permisos ante la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, pues tienen que cumplir con una serie de requisitos, y entre esos requisitos pues tienen que proporcionar sus datos personales, y su publicidad se encuentra sujeta al consentimiento previo que otorga el titular de los datos. Y entonces aquí podemos decir que esto adquiere una dimensión distinta en su protección, porque cuando se evidencia que se trata de un dato que nos permite saber a quién se le otorga un permiso, una concesión o una licitación pública. Entonces aquí, de ser un dato personal, fíjense, el nombre que está en la esfera privada, se traduce o se cambia a una pieza de información pública, siempre y cuando se trate, bueno, de un trámite en el que está de por medio la utilización de recursos públicos. Y al menos que exista una causa legal de reserva. En este asunto en particular, el tribunal colegiado resolvió que aquí sí aplicaba la posibilidad de reservar, o mejor dicho, considerar como información confidencial los nombres, porque pues precisamente las condiciones en nuestro país no están como para publicar qué personas, ya sean físicas o jurídicas colectivas, tienen permisos o licencias para portar armas. Otro ejemplo que me gustaría destacar son los contratos administrativos durante COVID-19. Aquí tenemos que recordar, bueno, la regla general son las licitaciones públicas. Las excepciones se tienen que justificar plenamente ante el órgano interno de control. Pero fíjense, cuando el mundo sufrió la pandemia derivada de COVID-19, se emitieron acuerdos administrativos que autorizaron realizar adjudicaciones de forma directa para atender con oportunidad la pandemia. Algunas entidades gubernamentales pues hicieron un uso excesivo y realizaron compras sin apego a la normatividad aplicable, generando pues prácticas sospechosas, porque bueno, se justifica si compras tapabocas, pero ¿cómo justificas si compras, por ejemplo, pintura para las paredes, ¿no? Y entonces aquí quiero destacar un caso sobre datos personales y contratos administrativos en la administración pública. Este es el amparo en revisión 687/2022, se resuelve en junio de 2023. Aquí la empresa Portal Dinámico promovió un amparo contra un acuerdo por el que se dan a conocer aquellas disposiciones de carácter general
para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2021. Respecto de este acuerdo, la empresa impugnó el artículo 8, en donde se establecen como requisitos proporcionar en la plataforma informática la firma electrónica vigente y también proporcionar la geolocalización, que son datos personales. Y entonces ellos, bajo ese argumento de que eran datos personales, bueno, y en otros motivos, la Corte, al llegar hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que el hecho o la omisión de precisar la forma en que debe ser resguardada la firma electrónica, pues no transgrede el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Y además se establece que en cuanto a la geolocalización, como dato necesario a proporcionar el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, no es violatorio de la privacidad y protección de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver por qué la Corte llega a esa conclusión. Esto es el artículo 8º impugnado, en donde se establece que derivado de los requisitos, aquí tengo que destacar la reforma en materia de contratación laboral, la reforma laboral de 2021, bueno, pues trató precisamente de erradicar algunas viejas prácticas y una de ellas pues fue precisamente que en materia de subcontratación se cuidara que ya no se explotaran los derechos de los trabajadores por las empresas que simulaban de alguna manera los contratos y que no les daban antigüedad. Pero, sin embargo, sí se permitió la subcontratación, o se permite a partir de esta reforma, la subcontratación para servicios especializados y algunos bienes y obras. Entonces tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentra pues la firma electrónica vigente y la geolocalización. Sin embargo, dice la Corte, a ver, esta firma electrónica es un requisito únicamente para acceder al portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien es el ente que tiene que llevar este registro. Y esto no implica que facilites datos relativos a tus contraseñas o algún otro elemento que podría derivar en un uso indebido de esta información. Y entonces, aquí les quiero mostrar la página de la Secretaría del Trabajo, es a través del registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas. Entonces, las empresas que deseen participar en el ámbito de la subcontratación, bueno, pues tienen que seguir estos requisitos y tienen que rendir informes cuatrimestrales a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuanto a las actividades que realizan. Y entonces, en base a esta reforma, pues fue que la Secretaría del Trabajo emitió este acuerdo y se establece que ella va a tener a su cargo pues el registro de las personas físicas o morales que proporcionen estos servicios de subcontratación. Y además se hace la precisión, a ver, ¿por qué se creó este mecanismo de control? Bueno, pues precisamente para evitar este sistema de subcontratación laboral que antes de la reforma de 2021 derivaba en abusos laborales y fiscales en detrimento precisamente de los derechos de los trabajadores, pero además en el daño a las finanzas públicas del Estado. Es decir, se creaban empresas virtuales sin activos, se construían relaciones simuladas de trabajo o empresas que simplemente desaparecen a los pocos meses de haber sido creadas. Entonces, por eso era necesario conformar este padrón con las empresas en materia de subcontratación. Y entonces, en lo que hace a la parte de la geolocalización, pues la Corte dice, a ver, ¿cuál es el propósito? Bueno, pues que se pueda localizar el domicilio de la empresa o establecimiento de los empleadores, ya sean físicos o morales. Pero no significa que esta información va a ser pública o que va a estar a disposición de todo el mundo, no.
quien va a resguardar esa información es la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo pues tiene que seguir o cumplir con los mecanismos que establece la ley de la materia o las leyes de la materia de protección de datos personales con esa información que tiene bajo su resguardo. Y entonces, ¿qué es lo que se buscaba aquí o qué es lo que se pretende? Bueno, que en caso de alguna duda que tengan las autoridades por parte de la Secretaría del Trabajo, puedan verificar que el domicilio señalado realmente existe, que cuando se acerquen estas autoridades verificando, no se trate de, por ejemplo, una casa abandonada, ¿no? Evitar precisamente esas malas prácticas. Si bien, bueno, pues este padrón es para consulta pública, pues la Secretaría del Trabajo tiene el deber de proteger estos datos personales que tienen posesión, y además los datos de localización del domicilio pues no son de acceso público, como les comento, o sea, se hace el registro en la página, en ese padrón, pero eso no significa que esa información quede como cuando nosotros publicamos nuestros datos personales en una red social, ¿no? Que ahí damos nuestro consentimiento. Bien, y otro caso que les quiero traer a colación es el amparo en revisión 306/2022. Este se resuelve en mayo de 2023, relativo a la declaración patrimonial de una persona que trabajaba en el SAT, y se percató que en el periodo de 2013 a 2018, incrementó su patrimonio de manera considerable, sin que acreditara su legítima procedencia. Pues entonces fue vinculado por el delito de enriquecimiento ilícito, y esta determinación se confirmó en apelación. El inconforme presentó la inconstitucionalidad del artículo 224 del Código Penal, pero también del artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Y entonces aquí el Tribunal Unitario negó la protección constitucional y se fueron ante la revisión. Y aquí en la revisión se atrajo el caso por ser interesante, y entonces la primera sala determinó que este artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados no vulnera el derecho a la protección de datos personales al autorizar que el sujeto obligado pueda entregar la información relativa a la declaración patrimonial de los servidores públicos sin su consentimiento, cuando sea legalmente exigible para la investigación y persecución de delitos, así como para la procuración o administración de justicia. O sea, nos marca ese caso de excepción. Y además nos hace la referencia, si bien tanto el artículo 6 y 16 de la Constitución establecen un amplio ámbito de protección en favor de todas las personas para cuidar los datos personales, bueno, pues también se establecen diversos mecanismos para su tratamiento, y en el caso de las personas servidoras públicas, en lo que respecta a su información patrimonial. Y entonces aquí se hace referencia a los artículos 6, 108, 109 y 113 de nuestra Constitución Federal y la Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuanto a que desde los tratados internacionales nos dicen, a ver, existen medidas específicas para prevenir, asignar responsabilidades, rendir cuentas, facilitar la cooperación internacional y remediar el fenómeno de la corrupción. Entonces, ¿qué pasa con las declaraciones patrimoniales? A ver, tanto las declaraciones patrimoniales y de intereses están en el marco de la Constitución y están obligadas las personas servidores públicas a cumplir esta función o con esta obligación para el funcionamiento transparente y responsable de las autoridades públicas. Y esto está en estrecha relación con la posible asignación de responsabilidades y remedios contra la corrupción. Entonces aquí se justifica que el SAT haya proporcionado la información relativa a la declaración patrimonial de esta persona por el enriquecimiento indebido. Este otro caso es de Invitec Internacional. Aquí se reclama la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación
respecto a la obligación de informar al RFC, al Registro Federal de Contribuyentes, sobre las incorporaciones y modificaciones de sus socios, accionistas y asociados, aduciendo violación al derecho a la protección de datos personales del ente societario. Aquí se determinó que la obligación de informar al RFC sobre estos movimientos no transgrede el derecho a la protección de datos personales. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente es parte de los supuestos de excepción, o sea, es decir, porque el Código Fiscal de la Federación dispone que si hay cambios en la conformación de las personas morales, bueno, pues se tendrán que presentar los avisos correspondientes a la autoridad fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque también se busca hacer frente precisamente a la creación de las denominadas empresas factureras, que suelen ser utilizadas para la simulación de operaciones y la consecuente evasión fiscal. Y entonces, bueno, pues aquí se determinó que el derecho a la protección de datos personales no es absoluto, como ningún derecho fundamental es absoluto, y se hace el razonamiento en el sentido de que aquí lo que tiene que prevalecer, pues es el principio de necesidad o proporcionalidad, o sea, es decir, la información que se otorga o la obligación de proporcionar esta información de los socios ante el RFC, bueno, porque forma parte de la naturaleza y la conformación de estas sociedades. Y para no dejar de mencionar un aspecto relativo al sector educativo, porque pues también estamos hablando de las autoridades que son parte del sector público, tenemos el amparo en revisión 62/2021. Aquí, fíjense, una escuela privada reclamó diversas normas de la Ley General de Educación que regula los planteles privados como parte del sistema educativo nacional. Aquí se inconformaron porque llegaron a hacer una evaluación y entonces, pues ustedes saben que ahorita todos tenemos el teléfono a la mano, podemos tomar una foto, un video. Yo creo que eso hace 20 años no era posible, ahora sí. Y entonces, al llegar a hacer esa evaluación al plantel, a la institución, pues a los maestros les hicieron entrevistas, les tomaron fotos, les tomaron videos, y los maestros alegaban que por ser datos personales, ellos no estaban obligados a dar esta información. Y entonces, como parte de los argumentos que determinó la sala, hace la referencia, a ver, ¿cuál es el propósito de esta visita que realizan las autoridades de evaluación? Dice, bueno, pues el objetivo de esta visita de inspección es comprobar que estos planteles educativos particulares cumplan con las exigencias para su operatividad en condiciones de seguridad y eficiencia. Por tanto, bueno, se justifica esa posibilidad de que se realicen entrevistas, fotografías y filmaciones con el personal directivo, docente y demás empleados. Entonces, ahí se hace el análisis, a ver, la Ley General de Educación no transgrede el derecho a la protección de datos personales, sino que es únicamente, ahora, eso sí, tú no puedes utilizar la información de esas, ya nos vamos, la información de esas fotografías o videos o entrevistas que le haces a los profesores para otros fines distintos que son para efectos de la evaluación. Y bueno, ya. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? Primero, mi recomendación es, se debe diseñar una agenda de gobierno abierto que permita transitar a un modelo de gobernanza. Actualmente nuestro modelo de gobernanza es el humanismo mexicano, en el que es imprescindible la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Un elemento dentro de este modelo de gobierno abierto, como ustedes han visto, pues ha sido la protección de datos personales en los contratos administrativos, pero lo podemos encontrar en diversas esferas del ámbito, en este caso, de las entidades gubernamentales. Los requisitos para la celebración de contratos administrativos no vulneran el derecho a la protección de datos personales, toda vez que los entes públicos están obligados a resguardarlos y utilizarlos solo para los fines requeridos, a efectos de controlar las prácticas de corrupción y simulación que antes imperaban en el Estado mexicano. Los datos personales adquieren una dimensión distinta en su protección
cuando se vuelven datos que evidencien a quién fue otorgado un permiso, concesión o licitación pública por parte de las autoridades del Estado, por lo que pasa a ser información pública. Y bueno, ya para terminar, nada más no me resta que compartirles una frase de Aristóteles que nos dijo hace mucho tiempo: no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Muchas gracias. Muy bien, me voy a permitir hacerle entrega a la doctora de su constancia. Me permitiría para... Dice así: la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades otorga la presente constancia a la doctora Carla Cantoral Domínguez por su destacada participación como ponente en la Semana de Derecho 2024, realizada del 19 al 21 de agosto del 2024. Su contribución fue fundamental para el éxito de este evento, enmarcado en los principios del gobierno abierto y transparencia institucional. Agradecemos su valiosa colaboración y compromiso con la educación y la promoción de los valores democráticos. Firma nuestra directora divisional, la doctora Guadalupe Bautravers Tosca. Doctora, bien merecido. Muchas gracias. Le hacemos entrega del PIN institucional que le entregamos a cada ponente, invitado, maestra. Adelante. Y les pediría al amable público que nos acompaña hoy, invitarlos a ponernos de pie, solamente para oficializar la clausura de la Semana de Derecho. Sí, ahorita. Siendo las 4 de la tarde con 40 minutos, damos por concluido lo que es la Semana de Derecho 2024, Gobierno Abierto y Transparencia. Invitamos a los presentes a esperar un momento que nos tomemos la fotografía oficial. Muchas gracias por el éxito, pues, de todos hechos que hemos tenido. Gracias.